Bueno, a ver chicos si se escucha bien, vamos a ver si se escucha bien y podemos comenzar, a ver si se escucha bien. Bueno, vamos a empezar hoy con algunas preguntas que me habían hecho y después vamos a ir al monólogo. Vamos a ir primero a las preguntas que me habían hecho, algunos me habían hecho algunas preguntas, habían hecho preguntas sobre la monetización del canal. Chicos, recuerden una cosa, que yo en mi canal, en mi tercer canal, Proyectame Esto, tengo los videos sobre los tutoriales y sobre cómo monetizar un video, cómo es la primera vez que uno monetiza. Los que están ahí, por favor, si pueden entrar y quieren hacer las preguntas para poder saber qué tienen que hacer el primer día cuando ustedes llegan a la monetización, porque muchos dicen llegué y no saben qué tienen que hacer, y muchos le dicen una cosa y muchos le dicen la otra, y la verdad es que ustedes cuando llegan a ese punto tienen la posibilidad de hablar con los de Google, obviamente chicos, y ellos en todo momento, ustedes hablen o no, hola René, gracias por estar acá y te doy moderador, ustedes tengan ya hayan cobrado o no hayan cobrado, ustedes tienen la posibilidad de tener contacto con los de Google. Recuerden en todo momento eso, ustedes siempre tienen capacidad para poder tener contacto con los de Google, siempre los atienden, siempre están ahí dispuestos para atenderlo a uno. Recuerden que al principio cuando ustedes llaman lo atiende una IA, pero después sigue una persona física que es la que lo está atendiendo. Es porque tiene mucho trabajo a lo mejor y mientras que está atendiendo a uno no puede atender a otro, entonces la máquina siempre te dice la misma cosa, te atiende, hola, hello, ¿cómo andás? Ya sé, bienvenido, ¿cómo te llamas? ¿Cómo andás? Todo eso, ¿cómo te va? Todas esas cosas, bueno, eso lo hace una máquina, pero después te atiende una persona, obviamente. No vamos a decir más nada porque se rompe la ilusión de que alguien está ahí atrás, pero siempre hay alguien ahí atrás, siempre hay alguien que está monitoreando tu canal. Vos sepas o no sepas cómo se monetiza tu canal, siempre te van a llevar a que puedas saber cómo monetizarlo. Si vos no tenés idea de cómo se hace eso, la Yaquiña te quiere un montón, ahí te doy moderador, Yaquiña. Estoy hablando porque algunos me están preguntando cómo se monetizan los canales. Este es mi segundo canal monetizado. Yo acá no puse ni los super ten, ni los super chat, ni nada de eso. El que quiere eso lo pone en mi otro canal porque tenía que aceptar las nuevas normativas que son descentralizadas de YouTube. YouTube no tiene más las normativas anteriores y todas las normativas de YouTube se centran en perdonen la redundancia de las palabras, se centran en descentralizar todas las monetizaciones. O sea, si vos cobras por short, vas a tener una cobranza aparte. Si vos cobras por video, vas a tener una cobranza aparte. Si vos cobras por tu abuela, vas a tener una cobranza aparte. Si vos cobras por un en vivo, vas a tener una cobranza aparte. Esto es una locura total, porque uno no va a tener la posibilidad de saber cuánto está cobrando. ¿Cómo sabés vos cuánto estás cobrando? Díganmelo ustedes, chicos. Si YouTube te hace semejante cosa y te descentraliza todo, cuando tiene que organizar, desorganizamos todo. Y encima hay gente que va y le aplaude. Porque los de Coso sacaron un video, los de Creators, diciendo las cosas y todos aplaudían abajo. O sea, ¡ay, qué bárbaro! ¡Qué bueno esto! ¡Qué bueno lo otro! Chicos, ¿qué bueno o nos estamos embromando cada vez más nosotros? Porque con lo lamento a mí no me solucionan nada. Bueno, vamos a esa parte amarga y triste de la vida. Que estamos acá noche y día. Shorts SB. Tu like que ha pasado está bravo ese. Bueno, no sé quién es Short SB. La vi hace poco por aquí, pero me perdí porque no te vi más, Shorts. Bueno chicos, hay algunos que están recontra contentos con que no sepan nada, viven en una nube de pedalino. No, tienen que estar contentos de decir yo no estoy de acuerdo porque veo cosas que no me están gustando para nada. Y ahora hay una normativa que te dice, si vos no aceptás las normativas y las reglamentaciones vigentes
todos, los que están y los que no están monetizados, todos la van a tener que aceptar. Los viejos que estamos hace 10 años y los que estén ahora y los que estén siempre. Todos tienen que aceptar las nuevas normativas antes de julio. Me parece, chicos, que eso no es democracia. Democracia es que yo pueda tener mi acuerdo anterior y que no me lo modifiquen para nada. Porque un acuerdo es un acuerdo, chicos. Es hombre short. No sé quién es short, pero short, se le cayeron los short. ¿Quién soy? ¿Quién sé yo? Bueno, primeramente eso, chicos. Me dijeron cómo tenían que hacer para la monetización. La monetización son, primero llegás a los 10. Ahí hay muchos que ya lo saben, todos están monetizados los que están aquí, pero muchos me lo han pedido. Entonces, como muchos me lo han pedido, digo, bueno, le voy a decir a estos chicos que no... Ay, ¿qué es este que me habla en inglés? No me hablé en inglés, chabón. Hay muchos que me lo han pedido y el chabón de Short me tienen que decir quién es el chabón de Short. Shaquiña, Short, dice Short de la selva es Bomb. Short SB, saludos, dice Short, es un hombre, no niña, dice quién es Short. Es, ¿cómo es que se llama este chabón? Es, a ver, que adivine quién es. Bueno, Chío Mazariego, Short, no sé quién es, porque tiene varios canales. Ya estoy monetizado, dice René, sí, ya sabemos, René. Piato, si sabes quién soy, yo nunca dije, ya solo, ya, que, ya sabes. Short, SB, René. Bueno, ¿le doy moderador, Jackie, a Short o no? Díganme quiénes son, chicos, para poder darle moderador, porque esto no es un juego de adivinanzas. Short, dile quién eres, dice Jackie. Ay, esto de terror. Bueno, chicos, ahora viene la parte del Truman Show. Hoy vamos a hacer la historia. Ayer hicimos... ¿cuál era la que hicimos el otro día? Hicimos Rosa de Lejos en la penumbra, que era la novela que miraba mi abuela y que rompía las boletas siempre con la novela esa. Ahora vamos a hacer otro. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Hablamos un poco de lo que era ATC, Argentina Televisora Color, que era la televisión de la Argentina, la primera televisora de Argentina en transmitir en color. Y teníamos los canales de Buenos Aires, que eran 5 canales nada más. El 7, el 11, el 2, el 13, no, 4 canales. Y había uno de La Plata, el 2 de La Plata. Bueno, eso es lo que teníamos en toda la Argentina casi. Entonces acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires llegaba, pero llegaba cuando había viento a favor o si tenías 2 boosters para poder ver la televisión. Bueno, eso era el tiempo antiguo. Entonces dije un poco de lo que era las instalaciones de lo que era ATC, Argentina Televisora Color. Y lo que era eso, una cosa espectacular que no la tenía en ninguna parte del mundo. Había venido todo desde Londres. Trajeron unos sets televisivos que eran únicos. Era como un refrigerador grandísimo de una cuadra más o menos. Vos entrabas y era todo aire acondicionado en la pared. Era todo aire acondicionado, como si vos entras a un frigorífico donde están las vacas, donde está la carne, donde están... Bueno, así era ATC, Argentina Televisora. El estudio 1 era eso, el estudio 2 era eso, el piso era con ascensor, o sea, si te tenías que hacer una escena que estaba en la playa esquiando, surfeando, tenías para hacer las olas, se te movía el piso, todo. Y también se iba toda la miércoles porque el piso se movía. Acá llegó José Luis. Bueno, vamos a comenzar, después de todas estas explicaciones. Yaquiña, toma un ajo entonces. Ay Dios, ¿esta se acuerda de cuando comí el ajo? ¿No? Bueno, vamos a ir a José Luis también. Así empezamos a hablar, chicos, porque cuando yo empiezo a hablar me dicen, después no tomas agua, no haces nada y estás 2 horas hablando. Vamos a hablar de la real realidad, de lo que pasó cuando llegaron los inéditos chiquillos estos que llegaron a la Argentina. No sé si alguno se acuerda de esto, si alguien pasó esa época, si alguien los vio, si alguien los vivió, pero eran los parchís, chicos, la verdad, le digo la verdad. Vamos a hablar de los parchís y de todos los que lo seguían. Gachi Ferrari y todo eso. ¿Cómo es que se llamaba eso? Teníamos un robot que se llamaba Tuerquita, que vino acá a uno de los principales teatros de la Argentina, que te lo teníamos acá en la ciudad mía. Era el principal de la...
del noroeste de la provincia de Buenos Aires, y cuando vi que llegó ese robot, digo, ¿qué es este robot? Tenía un papel madera puesto arriba porque no tenía ni decorado. Chicos, podrían haber pagado 5 centavos de decorado, ni decorado tenían, solamente le hacían cantar a los chicos, a ver de este lado, a ver del otro lado. Gachi, Ferrari, la otra que no me acuerdo cómo, los dos estaban ahí y aplaudan y aplaudan y aplaudan y aplaudan, y los chicos aplaudían, ya sabés cómo tenían la paciencia por el piso, pobres chicos. Decían, chicos, pasen y aplaudan. Yo entré de periqué, porque no sabía que iba a estar Gachi Ferrari acá en Junín y no sabía que iba a estar ahí. Pasé y había uno que estaba, era amigo de mi padre, que era el que estaba, el que cortaba los boletos, y dijo, pasá, pibe, ¿qué haces ahí afuera? Pasá y mirá esta gran obra de arte que tenemos acá adentro. Entonces pasé. ¿Qué querés que te diga? Si te dicen pasá es gratis, bueno, paso. Y si te dicen va a estar Gachi Ferrari, digo, qué bárbaro, va a estar lo mejor de la Argentina. Entré. Ay, mamá mía, lo que era eso. Digo, ¿qué? ¿Cobraron entrada para hacer esto? Encima nosotros éramos tan chicos que no sabíamos lo que estábamos mirando. Cualquiera te puede vender un buzón. Te traen un robot que se llamaba Tuerquita, daba vuelta a la cabeza, giraba como una aspiradora de esas nuevas que pasan por el piso, que te barren todo, te limpian todo, te dejan todo una joya. Pero el robot ese no hacía nada, hacía bli 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 blu 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 bli 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 blu blu blu. Daba vuelta a la cabeza y lo único que hacía giraba. Te dejaba medio tonto, bobo, sordo, ciego, mudo. No sabía dónde estaba, porque el robot daba tanta vuelta a la cabeza que decía bli 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 blu 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 blu. Después la salida, cuando fue eso descomunal, salieron y pedían todos querían autógrafo, firmame. Hola, gracias mi amigo Pietro, dice ahí José Luis TV. Aquí estamos en casa descansando, mi hermano René, dice. Bueno, chicos, los chicos no sabían lo que estaba pasando, porque el que produce todo eso no son las que están enfrente de un escenario. Lo que producen todo eso es una compañía que las trae. Y la compañía te vende cualquier cosa. Dice, bueno, vengan acá, agarren, suban al escenario, traigan el robot ese que dice bli 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 blu blu blu, bla bla bla, bli bli bli. Y la verdad que no se sabía para qué miércoles estaba ese robot ahí. Decíamos todos, está el robot, hay que ir a verlo, porque es un robot espectacular. Giraba la cabeza, si te compras una de esas aspiradoras que venden ahora, que son espectaculares, que no hacen nada, porque no te barren, no te limpian, no te aspiran, no te hacen, anda por toda la casa, parece que fuera el gato, el perro, la abuela, el tío, la madre y la consuegra. Pero la verdad que esa aspiradora no te limpia nada, no voy a decir qué porque no se puede. No te limpia nada, pero da vuelta por toda. Es la aspiradora robot Ultra System 3400 no sé qué, que dan vuelta y no tienen nada, no limpian nada, unas cositas que se plic, 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 una escobillita que la verdad que no te limpia nada. El gato la mira con una cara como dice, ¿esta de dónde salió? ¿Me vino a usurpar el lugar a mí? Me dice el gato. No, es la aspiradora robot que nos compramos, 12.000 pesos. Mirá, ahí la tenés, es espectacular, limpia todo, barre, lo hace todo, lo hace multisystem, lo hace bravo. Ya está, la hace la aspiradora multisystem. Bueno, eso era lo que era el robot, que para aquella época uno decía, wow, el robot Tuerquita está acá. ¿Qué Tuerquita? Las tuerquitas se le cayeron por el camino, porque no tenía nada, no tenían abrigo, decía, me tengo que tapar. Encima los chicos no lo tenían que ver y le pusieron un papel madera encima, cortado para la miércoles, para que pueda entrar Tuerquita al lugar. Sogar Rock felicitaciones, Rock felicidades. Buen año para todos los que no pueden saludar, perdón. Bueno, ahí le voy dando moderador para que pasen unos con otros, para que todos se hagan. Bueno, la cosa es que no solo teníamos a Tuerquita, no solo teníamos a Telejuego, a Gachi Ferrari, a todo esto, sino teníamos también chicas y chicos, teníamos de todo, llegaron acá los parchís, año 1980, esos chicos estaban descomunalmente sacados de término, porque llegó Lucrecia Blog, buenas noches Piato, llegó acá a la Argentina y era una cosa descomunal, decíamos wow,
vinieron los Parchís a filmar una película. No filmaron una película, filmaron una, filmaron dos, filmaron tres. La verdad, la ficha roja, la ficha azul, la ficha verde, la ficha amarilla, la ficha, todas las fichas estaban puestas ahí. La cosa que el productor lo decía, vos, chicos, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Llegaron a Junín en un bondi, hacía un calor que nos reventábamos todo, en una calle que era apretada en pleno centro, y había 400 millones de personas ahí esperando a que salieran por la ventana, y un chabón chiquito dijo, el más chiquito de todos dijo, hola, ¿cómo anda? No sé qué, todo, ¡ay, salieron los Parchís! Vamos todos al ascensor, vamos todos a subir, vamos a celebrar esto que salieron los Parchís por la ventana. Y la verdad, chicos, que eran chicos comunes y corrientes, chicos simples, chicos sencillos, chicos que eran comunes. Y esos chicos supuestamente fueron estafados por grandes empresarios que agarraron y los traían de un lado. No sé quiénes son los empresarios que los llevaban de un lado para otro, pero ellos mismos decían que no ganaron nada, chicos. Es más, cuando vos sos chico, tenés que tener vida, tenés que tener tus cosas de chico. Vos no podés estar dando vuelta por todo el mundo y no podés estar en tu casa. Es una cosa brava, chicos. Bueno, así era toda la historia. Entonces empezaron a hacer películas con el Javier Portales, con el Gordo Portales, no sé con quién hacían películas con todo. Viajaban por toda la Argentina, era una cosa descomunal. Vos ibas al teatro, el cine estaba lleno. El cine se veía desde afuera, la gente hacía cola en el cine, había una cola descomunal, todos llegaban afuera y decían, las puertas están abiertas del cine, el cine que es un cine de una cuadra más o menos, un cine el más grande que había acá en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y la gente llegaba afuera, yo no lo puedo creer, la gente era aglomeramiento total. Las puertas se abarrotaron porque los que no pudieron ir a verlo en vivo, a donde estaban, fueron a un club, los que no pudieron ir al club Jorge Newbery fueron a verlo ahí, porque tenían que ir a verlo en algún lugar. Bueno, y fueron al cine. Por favor, dejen su like, le agradezco lo que tengan deditos para poner ahí. Bueno, entonces como no tuvieron oportunidad de ir, y alguien me dijo, era chico y fui a lo de unos vecinos, y digo, ¿puedo invitar a Marcelo a que vaya conmigo? No digan nada, que no se puede pagar la entrada, que cuesta $100, no digan nada, callate. Era una cosa descomunal, entonces yo me tuve que callar y digo, no, lo que pasa es que dije tal cosa, pero había dicho, quiere acompañarme a ver los Parchís que vinieron acá a Junín, y la madre no quería hacer nada. Después lo mandó al cine, que el cine costaba $2. Entonces te mando al cine 50 centavos de dólar y andaba en la película triste, esa película que era una hinchadura, que era una, sí, que estaban en el parque de diversiones, que subían en el parque de diversiones, que bajaban, que subían, que bajaban, que subían, la abuela, la tía, el que los mandó, el director, el productor, el locutor, todos estaban ahí. La verdad que estos chicos estaban totalmente fascinados con que iban a ser super actores, actrices descomunales, y no sabían dónde estaban sentados, dónde estaban parados, dónde estaban trabajando, porque había alguien que los estaba usufructuando. Vos estás usufructuando a un chico. Es lo peor que hay, chicos, eso es lo que puede pasar. Que alguien esté usando a los chicos, que vengan acá, que vayan allá, que vayan para acá, que hagan una película, que vayan a un... Sí, ellos la pasaron joyas, sí, la pasaron bien, sí, chicos. Pero un chico tiene que hacer la vida de chico. Y nosotros estábamos alucinados. Llegó la ficha roja, llegó la ficha verde, llegó la ficha azul. Antes se jugaba hasta Payana. Sí, teníamos el yo-yo con luz, que era de Coca-Cola. Teníamos todo eso. Bueno, el que tenía el yo-yo de Coca-Cola, chico, era espectacular. Porque vos decías, soy el dueño de la cuadra. O sea, soy el dueño de la manzana. Bueno, a los fichines en los videojuegos, dice... Llegó Patagonia y Real, buenas noches, me estaba por acostar y escucho, no sé qué escuchó, bueno, escucho la historia. Bueno, después yo voy a leer todos los chats porque ahora voy a seguir comentando esto. Bueno, la cosa que vinieron y fueron al club, el club era el club Jorge Newbery. Fueron al club Jorge Newbery, tenía un salón grandísimo para poder hacerlo, que era casi como un cine, grande. Eran como 4 cines juntos, entonces hicieron ahí, no había silla, una silla de chapa que te ponen. Mi abuelo dice, pero subiste a la silla, no te quedes ahí parado, porque no ves que tenías a 1000 personas delante tuyo. Los demás se suben a la silla y vos también subís. Yo medía 2 metros casi, porque siempre fui alto y decía, arriba de la silla.
¿cómo hago para estar arriba de la silla? La gente se va a enojar. ¿Qué se va a enojar si soy el último? A mí me daba vergüenza, mi abuelo, subite, que pagamos una entrada que sale $100. Subite ahí arriba y que te vea hasta tu tía. Bueno, me subí ahí y se veía todo descomunal y los otros decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer, yo soy la ficha roja y yo soy la ficha no sé qué azul. No, era un cantito así y era todos los chicos ahí, no sé qué. Encima estábamos esperando que llegaran por el costado estábamos esperando que llegaran al costado del club, para que entraran con el autobús y nos firmaran autógrafos, los viéramos, nos saludaran, todas las cosas. ¿Qué nos van a saludar? No tenían tiempo para nada, chicos. No tenían tiempo para comer. No tenían tiempo para respirar. Hola, Pau, gracias por estar acá. Estoy haciendo un monólogo, perdón. Bueno, no tenían tiempo para respirar, no tenían tiempo para saludar, no tenían tiempo para nada. La verdad que esos chicos estaban fuera de todo contexto de lo que es los chicos. Estaban a full. ¿Qué te van a firmar un autógrafo? Estábamos como pescado todo arrinconado ahí para que nos firmaran y casi el autobús casi un poco más nos pasa por encima de nosotros, porque no nos movíamos del lugar. Decían, ¿qué nos vamos a mover? ¿Nos vamos a mover de acá? ¿Que nos van a firmar los autógrafos? No me muevo, que ahora viene Gemma y me firma los... ¿Qué te va a firmar el autógrafo? No te firmó nunca un autógrafo para nada, porque no podían salir, no podían entrar. Era una bandada de gente, era un mar de gente. ¿Qué te van a firmar? ¿Te podés dar cuenta que no te pueden firmar nada? Si ocupaban todo el lugar, ocupábamos todo el lugar, ¿quién va a bajar de un autobús a firmarte un papelito que no sé qué es? Primero comprame el disco, decía. Bueno, ¿quién te va a firmar ese papelito? Estábamos ahí con el papelito. Pinta papelito, eso era otro. Bueno, estábamos ahí, a todo lo que... Eso era Cantaniño. Bueno, estábamos ahí esperando a que nos firmaran el papelito. El papelito nunca te lo firmó ni el perro. Pagaste $100 para entrar. Te hicieron parar de arriba una silla, te hicieron cantar, te hicieron saltar, te hicieron hacer todo descomunal. Y se fueron. Amablemente, como llegaron, se fueron. Y todos estábamos alrededor, a la vuelta, esperando a que saliera de nuevo el autobús. Cuando abrían el portón gigante... Salí el autobús y nos iba a firmar al millón que estábamos afuera esperando. No iban a firmar un autógrafo. No te lo puedo creer. No te firmaron nada. Ni una servilleta, nada. Porque ahí se van servilleta, papelito, todas cosas. Se llevaban lo que fuera con tal de que te vinieran a firmar una cosa. Me encanta porque arriba hay 4, hay 10, hay 5 y abajo me dice 2 en simultáneo. Chicos, por favor, pónganse las pilas. Los de Google me están sacando los views. Bueno, la cosa que estaban todos ahí arrinconados. De ahí se iban al hotel. Digo, vamos todos al hotel. Íbamos en bandada, éramos 1.000.000 de pibes que estábamos ahí. Vamos al hotel. Íbamos caminando por la calle al hotel, detrás del bondi. ¿Vos te podés creer? Atrás del autobús. Detrás del autobús. Sí, Yaqueciña debería cantar en este momento. Soy la ficha roja y la ficha azul. Yo te digo, detrás del autobús, una bandada de monos ahí atrás del autobús, yendo para el susodicho hotel que quedaba el Hotel Embajador, ahí enfrente, al lado donde ahora está la Anónima. Era una cosa descomunal. Ahora lo ves como un hotel que es un hotel así nomás, pero en ese tiempo el Hotel Embajador era lo mejor que hay. Decir, el Hotel Embajador y el Copagüe es lo mejor. Bueno, el Hotel Embajador era lo mejor. ¿Estoy haciendo propaganda? No, chicos, por favor, borren ese pedazo porque no va. Bueno, la cosa que llegamos de nuevo al hotel y ¿qué pasó? Bajaron. Cuando bajaron dijimos, acá sí que nos firma. Y una chica, una que era la privilegiada de todos los que estábamos ahí, porque estaban los de seguridad que no nos dejaban pasar, pasó. Para mí que estaba programado eso para que pasara esa, estaba todo arreglado con los chabones, no sé. Porque la chica pasó con la madre y la tía y la abuela y la sobrina, no sé quién era, o la prima. Pasaron todos ellos, la familia Ingalls, y nosotros nos quedamos viendo como unos pasmados del otro lado. Estábamos mirando que los otros estaban filmándole los autógrafos para la tía. ¿Para qué querés? ¿Para tu hermana? Bueno, te lo firmo. Y para mí eran actores, no eran de nosotros. Y nosotros estábamos todos hechos pelota. Perdóname la expresión que te lo diga. Teníamos un calor que no dábamos más, como ahora. Estábamos que no dábamos más, ¿me entendés? Que no dábamos más.
Así te lo digo, no dábamos más, chabón. No dábamos más, ni menos tampoco. Estábamos ahí arrinconados contra el sol. Nos daba la sombra el hotel ese que era descomunal, que solamente tenía no sé cuántos pisos, pocos pisos, no tenía muchos pisos en esa época, no había. Recordá que era el año 1805. Bueno, te digo que todos esos chabones que estaban ahí esperando dijeron, ¿qué hacen esta familia Ingal? Que pasaron y pasaron tranquilamente. Como si fuera Perico por su casa. Pasa. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? Era una cosa estudiada, chico, porque vos no me vas a decir que esos chabones vinieron. Vos no me vas a decir que esos chabones pasaron y no estaba todo arreglado con el manager, con los que estaban ahí, todos los que estaban ahí. No me va a decir. No me va a decir que esos chabones pasaron porque el aire es gratis. Porque estábamos 1.000.000 de personas y 1.000.000 de personas no pasó toda la familia. Era la familia Ingal. Pasaron todos. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? Era una pachorra, una tranquilidad. Me saco una foto con vos. Recuerden que en ese tiempo no había celulares. Había fotos instantáneas. Se sacaron instantáneas. ¿Sabés lo que estábamos todos ahí con la Polaroid y con la Kodak para sacar una foto instantánea? Y que mirá, salió ahora en colores. Justito la tengo en la mano. Porque salió en el acto la foto. No era que tenía que esperar a revelarla. No era como si tuviera un celular. Era el celular de Instagram de este momento. Vos agarrabas y pasaba y te sacaba la foto. Y mira, me sacó una foto con los parches. Encima los chabones salieron. Después que estuvieron un rato ahí, tomaron café, fueron felices, comieron perdices, estuvieron ahí abajo. ¿De dónde salió la familia Ingalls? Si nosotros estamos acá esperando tomar un coffee mate acá. Si nosotros estamos esperando tomar un coffee mate acá, ¿de dónde salieron estos chabones? Decíamos todos. ¿De dónde corno salieron estos chabones? Este le pasó lo mismo corriendo el bus a Messi, pero Messi no le dio ni igual. No daba más y ni modo que me firmen la casaca de la selección. Bueno, la cosa es que esa familia entró. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo te llamas? Una cosa así, una parsimonia, una pachorra que digo, escúchame, ¿qué hacemos nosotros acá con el calor que hace que estamos abarrotados como si fuéramos monos en el zoológico? Estoy esperando que me firme mi autógrafo. Y esta señora pasó descomunal ahí con la nena, pase la sobrinita, pase la hermana, pase la hermanita, pase el hermano, pase el perro, pase el gato, pasen todo y nosotros y pasen y van a tomar un coffee mate con nosotros. Un rico café con nosotros, pasen adentro que tenemos el hot room donde pueden pasar. La verdad, chicos, yo no sé, eso fue una cosa que fue una decepción, teníamos toda una cara descomunal después de estar tan sonriente, tan esperando esa firma. Estábamos esperando el autógrafo de la vida, estábamos esperando ese autógrafo. El autógrafo de China Zorrilla, el autógrafo de Estela Raval, el autógrafo de Roberto Goyeneche, no sé, el autógrafo de no sé qué te puedo decir, a ver qué podemos decir, de Julio Iglesias, el autógrafo de... ¿Quién podría ser? El autógrafo de Rosa Tamaravilla. El otro, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, el que querían ver todas. Bueno, todos esos autógrafos, José Luis Perales, Manolo Galván, ponele cualquier autógrafo. La otra que vino acá también, que se metió en Aldo Lombardi, que vendían disco en ese momento, en Aldo Lombardi. La María Marta Serralima se metió ahí adentro, tenía una sonrisa espectacular, pero un genio descomunal. Un genio que te la debo. Esa mina era un genio que te la debo. También, abarrotado de gente esperando para que te dé un autógrafo. No, si no trajiste el disco no te lo doy, querida. Le dijo a una nena. Escúchame, chabona, ¿cómo se va a comprar un disco una nena de 3 años? Tenés que tener un poco de pensamiento, de decir, mirá, ¿qué está haciendo? Le estoy pidiendo que se compre el disco una nena de 3 años, que en ese tiempo los discos también salían una barbaridad. ¿Qué te va a comprar un disco una nena de 3 años? Y la chabona le pedía, ¿tenés el disco, nena, para que te lo firme? No, porque si no hay disco no te lo puedo firmar. Estaba ahí con una sonrisa, se sentaba de lado a lado, la silla hacía dum y dame. Se movía para un lado y para otro la señora.
Estaba esperando con esa sonrisa descomunal de María Marta Serralima, estaba esperando que la gente fuera y comprara el disco. Claro, si estaba en la disquería, vos compré el disco, traje 3 pilas de disco, 3 pilones de disco, compré el disco y después te lo firmo, querida. Pasá para acá, que te lo firmo, estoy sentada, tenía aire acondicionado, vino el dueño, ahí le puso todo lo que tenía. En ese tiempo estaba Naldo Lombardi, las pochas también le pusieron todo, le pusieron ahí para que se sentara, le pusieron escritorio, y ella parecía que estaba en un era una escribanía, no sé qué era, estaba recontra chocha ahí, contenta. Bueno, esto también, chicos. Estos estaban ahí recontra felices tomando el Coffee Mate. Después salió la familia Ingalls. Salió y dije, mira, acá tenemos la foto. Nos sacamos la instantánea con la Polaroid. Ay, madre mía. Te digo que nosotros estuvimos un calvario esperando allá donde cantaron, en ese lugar, en el club. En el club Jorge Newbery. Estuvimos esperando ahí, al lado de las vías del tren. Estuvimos esperando 10 años. Éramos 3 millones de personas esperando para que nos firmen un autógrafo. Después atrás del micro, caminando con un sol a pleno enero que te mataba el sol, o diciembre, que era una cosa descomunal, 40 grados a la sombra. Ahí atrás del micro. Llegamos al hotel, el Hotel Embajador, ahí y chao. Subieron y después cuando bajaron dijeron... Después que saludaron por la ventana, que saludó ese chiquitito, no me acuerdo cómo se llamaba, dijeron, bueno, que pase la familia Inga, la familia que nadie los conocía, la familia que no supimos si eran de Junín, si eran de allá, de dónde corno eran esa familia, nunca supimos quién era la familia que pasó, pero para mí estaba todo arreglado como cuando te sacó una rifa, está todo arreglado, no hay ningún problema. Pasaron, firmaron, se sacaron fotos, autógrafos, besos, sonrisa, halago, te paso, mirá, te trajimos un pastel de regalo, una torta, un cake, qué sé yo que le trajeron de regalo, le traje un regalo descomunal, pasaron y nosotros estábamos con una cara como que decir, ¿qué pasó? ¿Pero qué te pasó, chabón? Era una cosa así, como diciendo, ¿qué te pasó? Pagamos $100 para entrar a un lugar que no pasó nada. Porque lo único, yo soy la ficha verde, la ficha amarilla, la ficha... No sé qué ficha era, pero metimos toda la ficha ahí, gastamos un dineral, estábamos recontentos porque habíamos llegado al lugar exacto donde queríamos estar todos los chicos, queríamos estar ahí, queríamos ser re felices, queríamos ser únicos, queríamos ser Superman. Éramos los que llegamos a donde teníamos que llegar, a donde después de 20, 30 años hablé con alguien y yo estaba ahí justo. O sea que todos estábamos en el lugar preciso. Todos los juninenses estaban ahí, en el lugar preciso, en ese momento, en ese instante, en ese átimo, diríamos en italiano. Estábamos todos ahí, todos apaparruchados al lado de esa gran explosión que era una cosa descomunal, que era el lugar donde queríamos estar todos. Queríamos tener queríamos tener autógrafo. Decime vos a quién le dieron autógrafo, solamente a esa que pasó los límites de la barrera, que le levantaron la cadena y dije, pasá, querida. Vos podés pasar, no sé, te sacaste la lotería. No sé qué lotería se sacó porque no sabemos de dónde salió. La verdad que no sabemos dónde salió. Se fue a tomar el Coffee Mate, se sentaron todos en los sillones, estaban todos, se cruzaban de piernas, todos saltando, todos bailando ahí adentro. Y era toda la familia con los nadie más. Todos estuvimos esperando descomunalmente, todos nos asamos, todos transpiramos. Todos éramos una lluvia de colores, éramos una lluvia ahí de inversiones, era una lluvia descomunal que nos estaba lloviendo encima todo lo que estábamos todo lo que estábamos sudando de llegar descomunalmente a que te den una cosa, que te den un aliciente, que te digan, mirá, vos pagaste $100, nos seguiste atrás del micro y ahora te vamos a dar, no. Eso que llegamos ahí al reverendo gusto, llegamos, por no decir otra cosa, llegamos ahí ni la hora. ¿Quién te conoce a vos, chabón? Me hubiese dicho, ¿quién te conoce a vos? Más o menos fue así. Dijeron, hola a todos, hola. Y todo ahí me saludó. ¿Qué te saludó? No te saludó ni a vos, ni a vos, ni a vos, ni a vos, ni a vos. Éramos 1.000.000 de personas aglomerados en una estrecha calle angosta. Calle angosta.
gasté $100 para mí y $100 para mi abuelo. O sea que se llevaron $200. Encima dice que los parchís no cobraron un peso. ¿Dónde estaban los dólares que se llevaron? No sé dónde fueron a parar. Porque los parchís ni lo vieron. Es así, chicos, que esos chicos hoy en día están trabajando en otra cosa y no son para nada. Están en el mundillo de la actuación, están en otro lado, uno trabaja en una radio, la otra trabaja de maestra, no sé. Nadie logró nada, pero querían los $200, querían la plata, querían... En la entrada ya tenías que haberlo pagado antes, porque tenías que venir con el billete en mano. Como se llama Ticketek, antes no era Ticketek, antes era ticket, te lo doy, primero vení, sacalo, un calor bárbaro. O sea que mi abuelo tuvo que ir con el auto, agarró el Rambler Ambassador y se fue a sacar el ticket. No sé, quería el Rambler, o antes tenía el Ford, no sé cuál. Se agarró y se fue a sacar el ticket, parecía el ticket canasta. Porque la verdad que con $100 te hacías, todos decían, wow, los que pudieron ir a ver los parchís. Yo decía, yo fui a verlo, ¿qué digo? ¿Digo que lo fui a ver o no digo nada mejor? Porque me van a matar los padres. Los padres me van a matar si yo digo, fui a ver los parchís, estaban todos los del barrio ahí. Vinieron los parchís a Junín. Yo digo, ¿qué digo, madre mía? No solo vinieron los parchís, después vino Luis Miguel, Decídete, solamente Decídete. Ese no lo fui a ver porque digo, no, querido, te compré el disco y ya con esto basta y sobra. Fue al Sarmiento, al Club Sarmiento, y ahí empezó a cantar Decídete, Decídete. No sabía si se decidía, si no se decidía. Estaba Mi Amor junto al mar, no sé qué. A la gata le puse Mi Amor, no sé si le puse Mi Amor, no sé que le puse Decídete a la gata, qué sé yo que le puse. Y bueno, y así fue. Así fue como vinieron los grandes artistas a Junín y la gente dijo, wow, vamos a la cúpula. Era yendo para el camino a la laguna, era en una esquina. Iba a la cúpula, iba a ver a Rosa tan maravillosa. ¿Cómo es que se llamaba ese? Me olvidé. Pasame la letra, chabón. ¿Quién era el que cantaba Rosa? Que tengo el disco ahí del año de María Antonieta, del año 60, 70, ¿de cuándo era? De mi abuela, qué sé yo. Bueno, ahí está el disco. Y el disco de mi abuela que quedó ahí en un tintero, porque ese disco no era monofónico encima, ay madre mía. Era como que agarrate la nariz contra la puerta. La verdad que ese disco, no sé qué miércoles pasó con ese disco. Ese disco salió ahí, pero no sé, dice para fulanita, para fulanito, feliz cumpleaños, para fulanita, feliz cumpleaños. No sé, un disco que era de... no me acuerdo el nombre de este chabón. Palito Ortega no era el otro. Porque los dos más o menos la misma historia. Palito Ortega, Jairo cantaba bien, Jairo cantaba espectacular. Jairo estuvo en Francia, no era Jairo, era el otro, era... Sandro de América. Bueno, Sandro de América. Bueno, que tuvo que hacer un paredón en la casa, que llegaba a 30 metros de arriba. O sea, qué felicidad, por favor, qué felicidad tener una casa de 30 metros de paredón, para arriba, a lo alto. No podés ver a nadie, chabón, o sea que no tenés vida. Terminó la vida de él cuando hizo el paredón. Chao. Es una cosa descomunal. No, eso era más viejo, lo comía era de los 90. Lo comía, revoleaban los abanicos, no sé qué cosa, y todos nos matábamos de risa. Revoleaban los abanicos. No, conocía al otro que... Ay, madre mía. Conocía a los que estaban ahí, que los veían las chicas de primer... ¿De qué año eran? ¿De cuarto año? ¿Quinto? ¿Cuarto año? No. Cuarto eran 6 años. Cuarto año... escuchaban a el otro, ¿cómo es que se llama este que se hizo tan famoso? Estaba el hijo de Julio Iglesias con el otro. Uno escuchaban al otro que hablaba así. O sea, el hijo de Julio Iglesias hablaba así, con la Z, todo. No era Decídete, era cosa. ¿Qué cantaba el hijo de Julio? No me acuerdo qué cantaba. Tirame la letra, por favor. Y después estaba el otro que cantaba, que era el que ahora se casó con un chabón. No me acuerdo quién era. ¿Cómo es que se llama? Bueno, el que tenía un fonógrafo ahí, qué sé yo, en la tapa del disco, que la otra llevaba el disco y decía, mira, tengo el disco de fulanito. ¿Y a quién miércoles le importa que vos tengas el disco de fulanito, chabona? Si eso es una porquería total. El disco del otro no, el disco de Enrique Iglesias.
pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. No sé qué cantaba, gritaba descomunalmente, zapateaba. Y el otro chabón no me acuerdo cómo, uno Enrique Iglesias y el otro era las primas. Sí, las primas también las tenía, las primas. Las primas eran más antiguas, chicos, no eran de ese momento. Te estoy hablando del año 1995, cuarto año. 1995, 1990 y algo. Bueno, cuarto año. Y escucharte ese chabón que cantaba, ¿cómo es que se llama ese chabón? Que se me fue el nombre de la mente. El chabón no era, estaba el de Enrique Iglesias, que ponían todo el día el disco de Enrique Iglesias. Pero nunca te olvidaré de... Pero nunca te olvidas de... No sé qué cantaba ese chabón. Y el otro también. El otro... Ay, Dios mío. El otro que le hacía la competencia, nunca te olvidaré de... Le hacía la competencia el otro. No me acuerdo el otro chabón cómo se llama. Que el que se casó con otro chabón y tiene un hijo y fue a buscarnos a dos. No sé, ¿cuál es el otro chabón? No me acuerdo cuál es el otro chabón. Bueno, se me fue de la cabeza. Esos dos competían un montón. Y al lado estaba el viento sopla fuerte sobre no sé qué. No. Al lado estaba el otro que no lo veía ni el perro. Pero estos dos eran furor en el salón. ¿Te imaginas con los auriculares, con los Walkman? La señora mayor, la vieja, diríamos, de contabilidad, entró con esa cara que la caracterizaba, una cara que parecía Beethoven después de que se agarró los dedos contra el piano cuando se le cayó la tapa de las teclas en la mano. Quedó descomunalmente, sacó la lengua afuera y quedó, así quedó. ¿Vos me entendiste cómo quedó? Así quedó la chabona. Cuando entró escuchó el concierto de Aranjuez. No te puedo decir lo que pasó cuando la chabona entró. Que tenía una simpatía, una sonrisa descomunal. Era sonrisal, de oreja a oreja. Te podía llevar todo. Te podía llevar la mesa, te podía llevar la silla, te podía llevar... Un día me dijo, wow, Piato, ¿cómo sabe usted? ¿Dónde aprendió todo esto? Y aprendí acá, chabón, aprendí acá, pero no con vos. Con otra profesora, porque vos me rompías soberanamente las olas. ¿Qué querés que te lo diga? Así fue como me gustó mucho, contabilidad. Así fue como me gustó mucho contable. Ahí fue cuando me agarré gusto y me dijo, ¿usted cómo sabe todo esto? Y sé por qué aprendí, chabona, porque aprendí. Porque vos me dijiste un día, te pregunté, no sé si te recordamos. Te dije un día, escúchame, ¿cómo es esto? Así, ¿cómo es? ¿Pero cómo? Vos me tenés que decir, esto es la suma de estos dos términos por esto. No decía nada, no explicaba nada. Primero entrado, primero salido, no se sabía cómo era. No sabía cómo era, primero entrado, primero salido, primero entrado. No sabían. Es porque es, y chau. En vez la otra profesora te explicaba atentamente y vos decías, wow. Era directora de una escuela la otra. Pero esta se creía la directora de todas las escuelas. Y realmente vos te podés dar cuenta que si vos no sabés, no tenés que ir a enseñar. Te tenés que quedar en tu casa. ¿Y ahora qué hace la chabona? Ahora la chabona va a comprar un hipermercado y se compra botellas de agua mineral. 300 botellas de agua mineral porque dice que la de los bidones trae cosas malas. No sé qué trae. Debe traer una mufa bárbara. ¿Qué sé yo que trae la de los bidones, chabona? Y la ven salir de un nosocomio con todas las botellas de agua mineral. Tiene 450 botellas. Los que hacen reciclado deben estar descomunalmente desaforados con tanto reciclado que tienen de todas esas botellas que van amontonando. Se pueden hacer cosas de plástico descomunales. Vos no te imaginás los descomunales cosas que hacen los artistas plásticos con todo ese plástico que está almacenando. Son botellas descomunales. Pack de botellas se llama. Llegó al límite de pack de botellas. Saludos para todos, dice Isa. Ahí están todos hablándose unos con otros. Yo no lo estoy leyendo, chicos, pero están todos. Está Patagonia Gaber, está Rock Hale, está Isaura Audicio, está Pau, están todos ahí. Estaba, ¿cómo es que se llama? Estaba
Yaquecita de Jesús, estaban todos, chicos, están todos, están Patagoniar, todo está ahí. Yo no lo estoy leyendo porque ahí está René, están todos ahí, chicos. Pero yo no les puedo hablar porque estoy haciendo el monólogo. Estamos haciendo el monólogo. Entonces me preguntó, ¿cómo sabe usted tanto? Es la pregunta del millón. Porque ella se creía que yo era un huevón, que era un cuadrado, que no sabía nada. Te tenés que poner a pensar, querida, que si vos no le transmitís bien las cosas a los alumnos, nunca los alumnos van a aprender una miércoles. Primero tenés que razonar. Si en un salón el 80% está dando mal resultado, es porque la profesora no está dando un buen resultado. Simple. ¿Lo entendiste? Tenía ganas de decírtelo en el 1995, te lo digo ahora. Aprendí un montón gracias a otro. Ay, Dios. Aprendí un montón gracias a Porota. ¿Qué querés que te diga, chabona? Yo no lo puedo creer. Sigamos hablando de los parchís. Porque esto sí, pobre, dice. Yo tomo agua hervida, fe de la canilla. Sí, pero, chico, pero acá no se puede. Pero no sé qué le pasa a la chabona que se lleva. Bueno, eso son cosas que de cada uno. 30 pack de agua mineral. Llévatelo a Cococho. ¿Qué sé yo? La verdad que no entiendo, Poroto. ¿Qué sé yo? Lo venderá en un kiosquito. ¿Qué sé yo? Bueno. La cosa que la amargura no te la saca nadie. La amargura no te la saca nadie. Vos te preguntás por qué había mal resultado. Y el mal resultado es porque enseñabas muy mal. Te lo digo ahora después de 100 años. Mi padre me dijo, agarrá el libro que es el novísimo tratado de contabilidad de Floriani y estudiá. Yo dije, ¿qué es esto? El novísimo tratado de contabilidad de Floriani. Para la universidad. Sí, para la universidad. Lo agarrás y te lo estudiás. El Padre Nuestro de la contabilidad. Digo, wow, madre mía, el Padre Nuestro de la contabilidad. Hablo, decía, 1938. Digo, ¿qué es esto? Hojas que eran como enceradas. Te digo que esas hojas eran espectaculares. No se te iban a poner vieja nunca. Era un libro espectacular. Abrí ese libro y digo, wow. Dice 500.000 pesos, ley, pesos, no sé qué. Del año 19... Dice, no, mi padre me dice, no. Espera un poco, pasmao. Espera un poco porque está haciendo las cosas mal, me dijo. Espera un poco. Gracias, mi verde jardín, por estar acá, medio verde jardino. Espera un poco porque está haciendo las cosas mal. Tenés que agarrar... me olvidé decir cada rato que íbamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Bueno, chicos, después los voy a poner los cortes comerciales. No los pongo ahora. Vamos a un pequeño corte comercial y enseguida volvemos. ¿Qué sé yo? ¿Qué te querés que te diga? De tanto que hablé me olvidé de los cortes comerciales. Me dijo mi padre, agarrá ese libro de Floriani que es espectacular. Cuando lo abrí digo, wow, hojas que son como plastificadas. ¿Qué es esto? Hojas enceradas. Era un libro, era para la facultad. Vos decías, un tomo grandísimo, una cosa así. Cuando lo abrí, digo, está con los pesos del año 1930, 1940, qué sé yo qué es esto. Me dijo mi padre, no seas tan pasmado, agarrá y abrí el libro y estudiá. Y en vez de ponerle los números, con los números que tienen del año 1938, 39, ponele los números de ahora, sacale los ceros, no sea tan burro. Bueno, ahí está, cuando mi padre me dio la gran lección que me dijo, sacale los números, chabón. Y podés estudiar tranquilamente contabilidad. Y así fue como hacían las interpretaciones de balance espectaculares. Me dijo la profesora, lo felicito, tiene un 10. Lo felicito, tengo un 10, dijo. Lloraba yo. Me dice, no se habrá copiado. Le hago todo acá, me lo va preguntando y se lo voy diciendo. Le hago interpretación de balance, acá adelante estoy. Y como la profesora anterior dijo que no, que usted había dicho las cosas mal.
que usted hacía las cosas, que usted estudiaba, que usted no sabía nada, que usted estudiaba mal. Esa fue la resolución. 10. Y tenía tanta alegría de poder seguir sacándome 10. Tenía tanta alegría de poder seguir sacándome 10. Sigamos con lo nuestro, dijo. Sigamos con lo nuestro. Sigamos con los parchís, porque no terminó ahí, chicos. No terminó ahí. Salimos del, ahí dice la conciliación bancaria. Sí, sigamos con lo nuestro. Hice técnica bancaria y seguro también. Sigamos con lo nuestro. Bueno, los parchís, estábamos hablando de los parchís. Salieron del ¿cómo era que se llama? Ay, cosa que no me la acuerdo, del club. Salieron del club y se fueron ay, me olvidé el cosa. Estoy ya dormido a esta hora. Salieron del club y se fueron al hotel Ambassador. Estos chabones que entraron nos hicieron esperar una hora mientras que ellos se sacaron fotos, estuvieron ahí, fueron los que se sacaron, los que tuvieron la suerte, la ventaja, la posibilidad de poder tenerlos ahí. Decía, esto es una cosa descomunal, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tuvieron la suerte descomunal de poder entrar para poder tener los autógrafos? Era una cosa que no lo podíamos creer. Sí, tuvieron los autógrafos. Y nosotros decíamos, ¿de dónde salieron esto? ¿De dónde salieron estos chabones con los autógrafos? La verdad que no lo puedo creer. No podíamos creer nadie podía creer en una miércoles. Estábamos ahí todos... Estábamos como una cafetera, estábamos descomunalmente, transpirábamos, era una cosa como ahora, 35 grados a la sombra y es plena noche. Era una cosa descomunal, te lo puedo asegurar así. Salimos de ahí, al otro día, ¿qué pasa? Se van los parchís, se van de ahí, se fueron. Se fueron y ¿qué pasó? Y venía la película, porque los que no podían ir a verlo tenían que ir a ver la película. Y ahí fue cuando llegó la película y dijeron los del barrio, vamos a ver la película. Y digo, ¿para qué voy a ver la película si ya te vi, chabón? Si ya te vi, ¿para qué voy a ver la película que tengo que gastar 50 centavos más de dólar? ¿Para qué voy a ver la película? Todo el barrio viendo la película, la madre de afuera, abrieron las puertas la primera vez que abrieron las puertas del cine, la gente estaba en la calle. Un cine que entran 5.000 personas más o menos, estaba la gente en la calle, qué sé yo cómo era esto. Estaban todos en la calle. Miraban con las puertas abiertas, la pantalla era descomunal, era grande, ocupaba una cuadra y todos estaban ahí amontonados, un calor, los ventiladores prendidos, eran unos ventiladores industriales que te volaban, pero el calor no te lo sacaba nadie, el calor te lo debo, decía, que Dios se lo pague, el calor no te lo quitaba nadie, era un calor descomunal, estábamos todos chorreando, tuve que ir igual, porque si no iban a decir, este chabón fue el que fue a ver a los parchís, por eso no vino. Entonces la madre ahí con el nene en la mano, la otra, el más chiquito, en un suplicio, y todavía aparecieron los parchís. ¿Qué parchís si no están? Se fueron ayer, yo decía. ¿Qué desaparecieron los parchís y los parchís ya desaparecieron? Se fueron a su casa, están no sé dónde. No, estaban en Buenos Aires filmando la segunda parte de la película, porque la película no era una parte. Si sacábamos mucha plata, rédito, íbamos a hacer la segunda parte. Así que venía la segunda parte en el Castillo Encantado, no sé en dónde. ¿Dónde estaba Encantado? No sé si era en el Castillo, ni en el Little Park, no sé dónde estaba Encantado, pero se fueron de ahí descomunalmente. Fue una cosa que salieron despavoridos, empezaron a huir, se fueron, filmaron la segunda película en el Castillo Encantado, no sé si era el Castillo Encantado, qué miércoles era, pero le sacaron el jugo hasta las venas. Dijeron, acá lo vamos a exprimir, estos chicos van a poder hacer todo, el Castillo Encantado, el Castillo Desencantado, nos subimos a los botecitos ahí en los lagos de Palermo, nos vamos con el hipopótamo, no sé qué, con el coso, nos vamos a todos lados.
Ellos dijeron, qué bárbaro, esto nos viene genial, vamos a ser millonarios, vamos a tener mucha plata, vamos a ser ricos, cuando seamos viejos vamos a tener una señora que nos cuide, vamos a tener el servicio de limpieza full, vamos a tener una señora que va a ser la ama de llave, otra que nos va a venir, nos va a atender cuando nos cambien el suelo, que estemos... Todo. No cobraron un peso, estaban en Pampa y la vía, no la atendió ni tu tía, no la atendió nadie. Y el día de hoy, que pobrecitos ya tienen, ¿cuánto tienen? 80 años, qué sé yo cuánto tienen ahora. Y están para la miércoles, ¿qué querés que te diga? Así fue toda esta anécdota, todo este desconsuelo, todo esto de ir al cine, todo esto de que firme una película, firme otra. Los parchís contra los cazafantasmas, no sé qué, contra los cosos, contra la mansión imposible, con la mansión embrujada, con la mansión desembrujada, con todo eso, le hicieron hacer con todos. Pasó con la mansión embrujada, la desembrujada, la que era más grande, la que era más chica, todas las mansiones pasaron por ahí. No sé cómo miércoles, cómo terminó esta historia. Ellos se fueron al final. Pero en la Argentina tuvieron como 3 años, porque hicieron películas. Antes era la casa de ellos, vivían ahí, dormían, comían, bebían y aplaudían. Y estaban todo el día ahí con los chicos, con los grandes y con todo. Y le cambiaban el vestuario y le dijeron, ahora te pones la cosa roja, ahora te pones la cosa azul, ahora te pones todo. Estaban en todos lados. Pasaban por el Little Park y todos estaban ahí sentados, pobrecitos, arriba de los juegos. No lo sacaban ni con un soplete de arriba de los juegos, porque lo hacían hacer la mansión embrujada, el juego encantado. Estaban no sé, estaban en todos lados. Ahora a grabar el disco, y tenían que ir a grabar ese disco. Ay, qué suplicio, a grabar el disco ahora. Grababan 80 temas a la vez, todos juntos, no se sabía qué miércoles hacían, pero que no cobraron un peso, eso te lo puedo asegurar, eso lo dijeron ellos. Y dice que Patagoniar trabajaba con ellos, era el chico ahí que estaba cantando, era la ficha, no me acuerdo qué ficha era, la ficha que se le cayó, era una ficha que se le perdió. Patagoniar estaba con todo ahí, con todas las fichas de estos chabones. Y él era el que agarró y nos posibilitaba la entrada. Él era el que buscaba la entrada, por eso estaba trabajando en un lado allá, trabajaba en el Luna Park y él agarraba y era como Ticketek. Él sacaba los tickets de antemano. Cuando fuimos al Luna Park también estaba Patagoniar, y Patagoniar agarraba y nos mandaba los tickets. Llegaban los tickets a tu casa, decía, los mandamos en motito, viene Patagoniar. Llegan enseguida los tickets a tu casa, Ticketeca era. Te llegaban los tickets enseguida a tu casa y te hacías millonario con esos tickets. No, era una cosa descomunal, los revendían en la calle. Decían, Patagoni no revenda los tickets. Patagoni los revendía a todos. Ahí llegó lo mejor del rincón de mi cocina. Gracias, Mago, por estar. Ahí le doy moderador. Decimos, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esto acá? ¿Qué hacen esto acá? ¿Qué hace Patagoniar vendiendo afuera del mercadillo? Vendía los Ticketeca. No sé lo que hacía, vendía los Ticketeca. No había internet, se vendían solamente por ahí, por donde lo vendía él. Agarraba la moto, el scooter, chao. Salía a dar vuelta por la calle, agarraba la moto Yamaha y se iba para Yamaha, no me acuerdo cuál tenía, Honda, Yamaha, de todo. Agarró y se iba a vender los Ticketeca ahí en la puerta del Cyberclub que tenía él, ahí donde agarraba y tenía un ciber, donde agarraba y hacía cuentas de youtubers. Ahí estaba con las cuentas de youtubers, él agarraba y estaba ahí, vendía, hasta que cerraron los ciber y ya no podía vender nada. Los parchillas no llegaron nunca más. Eso te lo puedo asegurar. Se terminaron los parchís, se terminó la alegría, se terminó todo. Digo, qué amargura. Primero estaban los parchís todos los días, 3 años con los parchís. Después nos sacaron los parchís. Decíamos, ¿qué hacemos? Después nos pusieron películas. Que habían grabado hacía 100 años. Pero las películas seguían. Teníamos película para hacer dulce. Para hacer dulce hacíamos película con las cosas de los parchís. Teníamos para hacer dulce. Mirábamos eso y decíamos, qué cosa, seguimos con los parchís. Esto es descomunal. Sacábamos el Winco a la vereda, o sea, el tocadisco a la vereda. O sea, escuchamos los parchís, no, escuchamos a Luis Miguel, ¿qué escuchamos? Y ahí agarrábamos y jugábamos a carnaval y escuchábamos a los parchís. Y decíamos, ¿cuánto gastaste en este disco? Y más o menos lo que gastamos para ir a ver los parchís, porque nos salía un ojo de la cara.
el disco te salía un ojo de la cara, más o menos lo que gastamos para ir a ver los Parchís. Así era. Y estábamos todos felices y contentos, pero no nos dimos cuenta de lo que pasó bajo el viento, lo que sucedió. No nos dimos cuenta de todo lo que sucedió, todo lo que pasó, todo lo que pasamos, todo lo que nos había acontecido a todos. ¿Por qué a mí me gustan las canciones? Felicidades a Rogel, destilando, sí, me suena, dice Chelita 502, llegó, gracias Chelita 502. Bueno chicos, estamos contando la historia de los Parchís, que llegaron acá, que los fuimos a ver, que fueron en el año 82, 83, ¿qué año era? En el año 81, 82 fuimos a verlo al donde estaba acá me olvidé, el club Newbury, y después nos fuimos al hotel, y en el hotel pasó una familia, ya dije, la familia pasó lo más bien la familia. No sabemos cómo pasó la familia, si éramos 3 millones de personas esperando que nos firmaran un autógrafo. Dijeron, bueno, pasen. ¿Quiénes son? ¿Los que se sacaron la lotería? No sé quiénes son esos. Pasaron, tomaron Coffee Mate, se sentaron adentro, comieron perdices, fueron felices. No sé cómo esa familia pudo entrar. Pasó la tía, la abuela, el hermano, el abuelo, el sobrinito, el gato, el perro. Pero todos los que estábamos ahí, que los seguimos de todas las calles que caminamos. Caminamos bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el viento, bajo todo. 40 grados de calor. Caminamos y llegamos hasta ahí. Y después que llegamos nos encontramos con esa familia que pasó. Y nosotros nos quedamos ahí mirando como si fuéramos una cara de salame de Milán, salame del todo. Una cara de salame mirando cómo pasaban los otros. Y nosotros mirando cómo pasaban los otros. Y los otros entraban lo más bien. Y así fue. ¿Le firmaron a quién? ¿A vos te firmaron autógrafo? ¿A quién le firmaron autógrafo? ¿Me pueden decir a quién le firmaron autógrafo? Estábamos esperando el autógrafo en todos lados. Estuvimos esperando el autógrafo allá. Nos fuimos atrás después que salieron por la puerta del costado con el autobús. Nos fuimos de nuevo para el hotel, porque decíamos, van para el hotel. En el hotel no nos firmaron nada tampoco. Nos quedamos con el disco que nos salió un montón. Pagamos la entrada a $100. Más $100 de mi abuelo, ya eran $200. Nos salieron como 2 jubilaciones de ahora. ¿Qué crees que te diga? Nos salió un dineral todo. Pagamos descomunalmente. Mis padres tenían 2 trabajos descomunales, podían pagarlo. Los demás no, pobre, los de que estaban en el barrio estaban. No digas nada que va, la madre decía, no digas nada que vaya a ver los Parchís, no digas nada que vaya a ver los Parchís. ¿Qué crees que te diga? ¿Qué querés que te diga si voy a ver los Parchís? Encima le invitaba yo al pibe, porque le dije, se lo paga mi mamá o mi papá, no sé, porque tanto quería ir, sí o sí yo, y no podía ir solo, que al final dijo a la abuela, se lo paga al abuelo y tiene que acompañarlo el abuelo. Y mi abuelo tuvo que ir con una cara, decía, no doy más, acompañá a tu nieto, dijo la abuela, chao. Mi abuelo se tuvo que bancar toda esa obra de arte que era espectacular. Se la tuvo que bancar. Así fue como agarró y miró todo lo de los Parchís. Se tuvo que aprender todas las canciones, las letras, los aplausos, saltar arriba de la silla, todo. Me dijo, te parás arriba de la silla. Yo digo, ¿qué tal, loco? Me voy a parar arriba. Y no te das cuenta, salame, no te das cuenta que hay 300.000 personas delante tuyo arriba de una silla. ¿Por qué vos no vas a subir arriba de la silla? ¿Qué sos? ¿Menos que los demás? Vos tenés que estar arriba de la silla. Yo era último de todos, medía 3 metros. ¿Te imaginás? Porque ya cuando nací medía 3 metros. Me subí arriba de la silla y dice, ahora mirá todo esto desde acá. Descomunal. Había una otra pobrecita que estaba parada que no vio una miércoles de nada. Porque no vio nada. Ella no pudo ver nada. No veía ni la luz del sol, no veía nada. Estaba atrás y los otros no le pusieron ni reflectores ni nada porque encima lo hicieron de día a las 14 horas para morirte de calor a pleno sol, a plena insolación, que entraba el aire por las ventanas, prendieron los ventiladores que eran industriales, pero nos moríamos de calor, igual, moriste de calor que no nos importa a nadie, dijeron, y así fue como nos hicieron el descomunal saludo de despedida de nuestra ciudad, de nuestra city, acá, y se fueron para el hotel y ahí se fueron para no sé qué, pero la que tenía la Polaroid,
que la teníamos varios, la Polaroid. Yo la tiré la miércoles después porque ya no servía más. Sacaron la foto instantánea y dijeron, mira, acá tenemos la foto. Encima, cuando salieron, tuvieron la osadía de decir, acá tenemos la foto. Vos te podés imaginar cuando salieron que dijeron, acá tenemos la foto, cómo estábamos los que estábamos afuera, ¿no? Mamita querida, agarrate porque hay 3 millones de monos esperándote. A la salida, acá tenemos la foto. No lo puedo creer. Isaura no lo puede creer, yo tampoco lo puedo creer. Pero así es la realidad, la real realidad. Así es la real realidad, chicos. El disco lo tiré, no sé dónde fue a parar. Lo tenía el disco de los Parchís. No sé qué hice, lo tiré. Lo revolé por la ventana, no sé qué hice con el disco de los Parchís, porque digo, ya me cansaba de escuchar la ficha roja, la ficha azul, la ficha verde, la ficha violeta, todas las fichas estaban puestas ahí. Entramos en el parque de diversiones, el tren fantasma, todo eso, pasamos por el laberinto de no sé qué, el laberinto de la soledad, el laberinto de Soledad Dolores Solari, el laberinto de todo. Pasamos por todo eso, pasamos por la Sociedad de los Poetas Muertos, pasamos por todo eso, pasamos por tantos lugares que al final dije, este disco lo revoleo a la miércoles por la ventana. Es lo mejor que puedo hacer en la vida. Después que gasté $100 para mí, $100 para mi abuelo, $100 para el tocadisco, $100 para la abuela de ellos, $100 para el hotel, $100 para la cámara Polaroid, $100 para la revelación de las películas. No sé de qué, porque se revelaba sola. Por eso era Polaroid. Porque eran las nuevas cámaras que se revelaban al instante y te cobraban un dineral si te salían $100 el cartucho, nada más. Bueno, así fue. No sabía cómo revolver todas las cosas. Revolví los discos, la cámara, las cosas. Digo, le saqué fotos de lejos, Rosa de lejos, ya no estaba más. Le saqué fotos de lejos, de cerca, cuando fueron estuvieron en el zoológico, allá en Buenos Aires, le saqué fotos en el zoológico, no sé, tampoco te dejaban pasar, a los leones los dejaban pasar, a nosotros nos dejaron afuera, no nos dejaban entrar en ningún lado, también. Así que fue todo descomunal. La verdad no sé para qué tanto, para qué los Parchís 2.0, eran los Parchís -10. No sé la verdad. Y la gente en el Little Park descomunalmente aglomerados, agarrotados ahí, esperando a que salgan porque estaban filmando justo la película, que salían por la puerta de arriba de la parte superior del segundo piso del tren fantasma, que salía un poquito una puerta y hacían hola y entraban a otro coso. Claro, ese fue el gran saludo del tren fantasma. Después no lo viste más porque había 3 millones, 40 millones de personas esperando ahí en el coso. No lo viste más. Dijeron hola cuando salieron al balcón del tren fantasma y después entraron a la otra puerta y desaparecidos en acción. Desaparecieron descomunalmente, desaparecieron del todo. Desaparecieron de la faz de la tierra. No lo vimos más. No lo vimos más. El día de hoy que lo estamos buscando a ver dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron esos pequeñuelos? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron en la historia? El día de hoy que lo estoy buscando, y uno trabaja en una radio en Barcelona o no sé dónde. Trabaja en una radio, el que era, ¿cómo era que se llamaba uno de los principales? No me acuerdo cómo se llamaba la ficha, no sé qué era, roja, ¿qué era? Tino me parece, el de la ficha de Tino. Está en una radio y tuvo un accidente de automovilístico. Chicos, esos chicos no tuvieron ninguna suerte de nada. Es una cosa descomunal. La verdad que fue una tragedia, una cosa descomunal. Y a nosotros nos sacaron todo. Nos sacaron los $100 de la entrada, nos sacaron los $100 de la salida, nos sacaron los $100 de ir a verlo al hotel, nos sacaron los $100 de la Polaroid, nos sacaron los $100 del cartucho de la Polaroid. Nos sacaron los $100 del cafecito que se tomó la vieja que entró, que no sé quién era porque entró y se lo tomó. Pero ¿quién le dio posibilidad de ingreso a esa señora? Vos sos la privilegiada de entrar. La señora entró y chao. No sé. La verdad que no entiendo nada.
La señora tuvo la posibilidad de entrar con la hermana, con la tía, con la abuela, con el sobrinito, con la otra sobrina, con todo. Señora, hola, ¿cómo te va? Le dijo. Encima, hola, ¿cómo te va? Le dijo uno de los parchís. Dijo, pasa. Pasó como perico por su casa. Entró, tomó mate, café, tomaron, comieron, fueron felices. Todo. Estaban sentados todos en los sillones que eran descomunales, con unos vidrios descomunales. Ahí se veía todo. Nosotros decíamos, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando de acá afuera como uno entraron y nosotros estamos a aglomeramiento total acá. ¿Qué es esto? Tenemos que hacer una revolución productiva. ¿Qué tenemos que hacer acá afuera nosotros? Nosotros no nos podemos bancar esto, dijimos todos. No nos podemos bancar esta cosa descomunal. No podemos bancar este aglomeramiento total. Por favor, los que pueden dejar like, les agradezco muchísimo. No nos bancamos este aglomeramiento total. Porque la verdad que era una cosa descomunal. Digo, ¿cómo vamos a estar acá afuera? Un calor descomunal. ¿Ustedes pueden entender eso? Y lo mandaban como queso de un lado a otro. Vayan acá, vayan allá. Vayan al zoológico. En el zoológico estaban con los leones. ¿Te imaginas si el león se llegaba a comer a un pobrecito de eso? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con el león? Pobre león que encima no sabía ni dónde corno estaba. Decía, mirá el león. Yo soy la ficha roja. Y ahí estaban con el león. Estaban con el león, con el tigre, con la monachita, con todo. Con todo. Basta que le diera rédito, que le pagaran peso, que le pagaran un mango, estaba todo bien. Que le dieran un peso, que le dieran un poco de plata, estaba todo bien. No importaba si era la ficha roja, la verde, la azul, la amarilla, no importaba nada. Lo que importaba era que te pagaran. Dejá tu buen dinerito. Y yo agarré la máquina Polaroid, la tiré por la ventana, la tiré a la miércoles, la estrellé contra el piso, dije, acá tengo una buena, hay que hacer un buen tiro al arco, acá tengo para jugar al baloncesto. Tengo para jugar al baloncesto. Cuando vaya al club a jugar al baloncesto, lo tiro allá arriba de todo. Y agarré, revolví la cámara, revolví el cartucho, que el cartucho salió $100, la cámara salió 25, me parece. Pues la cámara no la quería nadie porque el cartucho no se conseguía, era carísimo. Cartucho instantáneo, ¿te imaginas? Solamente Kodak y Polaroid. Bueno, y así fue como revolvíamos el cartucho, como terminó toda esta linda historia, como tiramos todos los discos a la miércoles, porque dijimos, el disco lo revolvíamos por la ventana también. ¿Para qué queremos el disco? El disco no sirve más. Se fueron a la miércoles, se fueron después de 3 años, nos dejaron las películas, quedaron 350 películas de los parchís, quedaron 800 películas, seguíamos mirando las películas de los parchís, se fueron y seguimos mirando, y todavía siguen pasando en volver, en no volver, en retroceder, en todo, rebobinemos la cinta se llama, en todo seguimos mirando los parchís. En todo se siguen viendo los parchís, en las cintas magnéticas, en las cintas electromagnéticas, en todo seguimos viendo los parchís, en los cassettes VHS, en los DVD, en los Blu-ray, en los CD, en los MP4, en los MKB, no sé, en todo están los parchís. En el OGG de YouTube, en todos lados encontré los parchís, siguen estando, era Argentina Televisora Color, siempre era lo mismo, Argentina Televisora Color y salían los parchís. En el disco también, Argentina Televisora Color presenta los parchís en la mansión encantada, que es una mansión embrujada, en la mansión despiolada, no sé, en cualquier mansión, estaban ahí siempre. Estuvieron y estarán forever. Bueno, chicos, les agradezco que hayan estado, les mando un abrazo grande, un fuerte abrazo para todos. Quisiera que estén después en mi próximo en vivo. Después recuerden que voy a empezar a hacer los monólogos en mi canal, en mi tercer canal. Así, esto ya lo pasamos a ese canal y esto lo dejamos para otra cosa. Así que voy a empezar a hacer, en Proyectame Esto, voy a empezar a hacer monólogos de las películas, de las historias, de lo que pasó en Argentina, todo eso. Bueno, chicos, les mando un beso grande. Que pasen un reparador descanso. Ahí Patagonia, Rogel, lo mejor del rincón de mi cocina, todos. Isaura. Pau, todos, chicos, les deseo que pasen una feliz noche todos, que tengan un reparador descanso. Saludos miles a todos, los quiero mucho, bye 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 bye.